siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta allí entonces la lectura de la palabra de Dios. Padre y Señor nuestro, Señor, abrimos nuestro corazón para que esta semilla que es tu palabra sea plantada, Señor. Queremos ser esa tierra fértil, de tal manera, Señor, que tu palabra produzca, y al producir, no solo nosotros somos bendecidos. Al producir tu palabra a través de nuestras vidas, también otros, muchos, serán bendecidos, Señor. Recibirán de parte de ti y usarás nuestras vidas para bendecirlos, Señor. Lo creemos, recibimos tu palabra, confiamos en ella, Señor, y entendemos que es excelente semilla que debe producir frutos. En el nombre de Jesús oramos. En su nombre, a través de tu palabra, nos declaramos más que bendecidos y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. La parábola, y venimos trabajando varias parábolas en estas últimas reuniones. La famosa parábola del hijo pródigo. Amén. Si la miramos no con los ojos de la fe, si la observamos no con los ojos, cristianos de la fe, sino como aquel que está lejos de Dios y observa el texto, la parábola, como el mundo quizá la vería, tendríamos que decir que la parábola del hijo pródigo no solo describe a un hijo que gasta y malgasta en cosas inútiles, sino también diríamos que, también describe sobre todo a un padre que derrocha misericordia en alguien que no la merece. Amén. Si la miráramos, digamos, a la parábola, un hijo que prácticamente rechazando al padre, ¿no es cierto?, decide irse. De alguna manera, si uno observa la actitud de este chico, el hijo menor, dice el texto, un chico que desea la herencia, pero que rechaza al padre. Amén. Desea su herencia, desea apropiarse de algo que él mismo no trabajó, quizá que la trabajó su padre y que realmente es el esfuerzo de la vida
de su padre, pero este muchacho está rechazando, por otro lado, a su papá. El pecado del hijo menor no fue solo la vida desenfrenada y el gasto inútil, fue su rechazo y casi diría yo, ese deseo anticipado de la muerte de su padre. ¿Por qué? Porque al pedirle su parte de la herencia, le estaba diciendo a su padre: rechazo la vida que me estás brindando. ¿Me escuchan? Rechazo, no quiero esa vida la cual vos me estás dando. Por eso preferiría que estuvieras muerto para poder disfrutar ya mismo de tu herencia. Casi podríamos decir algo semejante. Fíjense los extremos. Una parábola muy conocida. Los extremos en la vida de este muchacho que vive placeres desenfrenados por un lado, pero por otro lado, de manera rápida, casi pasa al otro extremo, cuidando cerdos. El hambre que dice el texto que él deseaba llenar su estómago, su vientre, con las algarrobas que le daban a los cerdos para alimentarse. ¿Me escuchan? Pero nadie le daba nada. Yo no sé si usted conoce bien la cultura judía, pero Jesús, es interesante lo filoso que es. ¿Me escuchan? Y cuando hablo de filo es que Jesús elige ejemplos. Las parábolas son extraídas de ejemplos de la vida diaria, esas figuras, en este caso el muchacho que ayuda los dos hijos al padre. Era normal, era común en aquel tiempo, pero lo filoso que es Jesús al tomar los ejemplos y al contarla, describirla. ¿Me escuchan? Porque para un judío, cuidar cerdos es caer más que en el fondo. Caer ya en el abismo. Porque para el judío en aquel tiempo, además de que los cerdos eran impuros, inmundos, estar apacentándolos y dedicarse a cuidar y tener que tocarlos. ¿Me escuchan? Interesante el ejemplo, y por eso hablo del lenguaje descriptivo y filoso, contundente. Jesús con el ejemplo es muy fuerte, el ejemplo que está dando más en la cultura y ellos que la estaban recibiendo. ¿Me están escuchando? A veces pensamos: qué fuerte fue el pastor. Sin embargo, yo estoy mirando con ustedes las parábolas y me admiro lo fuerte, duro. Y yo le llamo filoso el lenguaje y los ejemplos descriptivos que Jesús da para llamarnos a una nueva conciencia cristiana de vida. ¿Me escuchan? Ahora, el hambre de este muchacho fue su despertador. Mientras tuvo dinero, no había nada que lo detenga. Mientras había para pagar, no había nada que lo haga volver a una nueva conciencia mientras había para pagar. Pero allí, ya cuando tiene hambre, su desesperación llega al punto de querer alimentarse con las algarrobas. Allí, entonces, decide reflexionar. Amén. ¿Qué tan bajo necesitamos caer? Esa es la pregunta, casi inmediata. ¿Qué tan bajo necesitamos caer? De tal manera que haya algún tipo de despertador que nos lleve a reflexionar y ver que nuestra vida, lejos del Padre, lejos de Dios, es ir de a poco o muy rápido, pero a la quiebra y a la bancarrota. ¿Me están escuchando? El muchacho regresa y ustedes la conocen, en la historia del hijo pródigo. No quiero estar repitiendo cosas que ustedes conocen. El joven decide volver,
pero no por amor, sino porque le dolía la panza. ¿Me escuchan? Porque si el dinero todavía lo tendría en el bolsillo para seguir gastando, todavía no volvería. ¿Me están escuchando? El muchacho decide regresar. Está muerto de hambre y recordó allí, dice el texto que de la palabra de Dios, recordó a los jornaleros, los empleados. Evidentemente su padre era un hombre adinerado, un hombre que tenía trabajadores, muchos trabajadores. Y dice, pero ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? No les falta nada y yo estoy aquí, que ya me está doliendo mi vientre, mi panza, del hambre que tengo. Y se armó, decirle que está al lado, se armó un discurso. Amén. Se armó un pequeño discurso. Decirle al que está al lado, quizá falsa humildad. Quizá. ¿Por qué? Porque si tendría todavía plata, seguiría gastándola y todavía no pensaría volver. ¿Me están escuchando? Quizá. Puede ser. Intentaba convencer al padre de que lo recibiera, de que aunque sea le diera un empleo igual que a los jornaleros. Ya no pensaba ser un hijo, ¿me están escuchando? Ya no pensaba ni planificaba volver, ni que lo reciba como hijo siquiera. Era grave su situación, era gravísima su instancia la que estaba viviendo para pensar de esta manera. Es que él sabía, y más en aquella cultura, ¿me están escuchando? En aquella cultura de aquel tiempo de Jesús, él sabía que lo que había hecho era algo imperdonable. Y más en esa cultura, en aquel tiempo, todavía mucho peor y mal visto, terriblemente mal visto, no tanto como hoy. ¿Me escuchan? Hoy ya no es tan grave. Fíjese el padre. Fíjese cómo corre. ¿Lo vieron? El texto dice que lo ve a lo lejos. Pareciera como que el padre pasaron días, semanas, quizá pasaron meses, no sé si años también. La cuestión es que el padre todos los días estaría atento, mirando a lo lejos, a ver si volvía. Por eso fíjese, el padre dice que lo ve a lo lejos y corre. Yo no sé si usted entiende bien, quiero que piense en la cultura de aquel tiempo. Por eso hablo del lenguaje filoso en cuanto, en este caso, a las actitudes que Jesús subraya y allí trata de mostrar y transmitir actitudes. Jesús transmite actitudes a través de los ejemplos. Amén. Decirle al que está al lado, Jesús está transmitiendo actitudes y subrayando actitudes en un lenguaje muy descriptivo y muy filoso, fuerte, duro, para lo que normalmente pensamos. Mientras el hijo venía caminando con su culpa, el padre, dice el texto, sale corriendo a recibirlo. ¿Sabe qué? Sobre todo en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, un hombre de la posición de este papá, con jornaleros, una estancia, una finca con quién sabe cuántos, 12, 20 quizá o más, jornaleros. Y en esa cultura, este hombre no debería haber salido corriendo. ¿Me están escuchando? No debería haber salido corriendo. Vos y yo quizá no nos dimos cuenta del tema. El padre se estaba humillando cuando el hijo lo había humillado. ¿Me escuchan? El padre se estaba deshonrando
cuando el hijo lo había deshonrado. ¿Me están escuchando? Y en aquella cultura, en el tiempo de Jesús, esto era mucho más, digamos, duro, fuerte, cómo lo vivían, la relación de autoridad paterna. ¿Me escuchan? Por eso me interesa ese lenguaje descriptivo y filoso que tiene Jesús en cuanto a actitudes que realmente en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, eran realmente como contracultura, una cultura contramano de lo que todo el mundo piensa, dice y hace. ¿Me están escuchando? El padre se estaba humillando como si en aquel tiempo era común. No, decir al que está al lado, no era para nada común. Y era extraño que este hombre haga lo que hacía. El hijo se encuentra con el padre. Y el texto dice que cuando se encuentran allí y comenzó a hablarle, le dice, ya no merezco que se me llame tu hijo, y el padre lo interrumpe, no lo deja terminar la frase. Y yo le llamo a eso la interrupción de la gracia. Amén. La interrupción de la gracia y la misericordia de Dios. Lo interrumpe, lo abraza, no le pide que se bañe, no le pide que de alguna manera ese olor a cerdos se vaya. No le pide que le explique cómo gastó su dinero. Lo recibe, lo restaura tal cual como estaba. Amén. Interesante cómo Jesús intenta establecer actitudes completamente nuevas en aquellos que miran a Jesús como su ejemplo. Miremos al otro hermano. Y yo me puse un subtítulo aquí: el peligro de la santidad resentida. ¿Se acuerdan el texto? El otro hermano estaba en el campo. Cuando se acerca, dice que de lejos escucha sonido, música, danzas, parece alegría, fiesta, y se cruza con alguno de los siervos del padre y pregunta, y allí antes de llegar a la casa ya le dicen, es que tu hermano llegó y tu padre está haciendo fiesta porque ha llegado bien sano. ¿Me escuchan? La parábola del hijo pródigo no termina allí con un abrazo con el padre. ¿Estamos atentos? Porque es la verdad. La parábola termina en realidad con el enojo del hijo mayor. Y el padre tratando de hablarle, y allí luego termina. Yo le llamo a la actitud del hijo mayor el pecado de la obediencia, porque el hijo mayor había sido obediente. ¿Me escuchan? El texto de la parábola está muy claro. Fui obediente, fui fiel, nunca me fui, estuve siempre con vos. ¿Me escuchan? Yo le llamo el pecado de la obediencia sin amor. ¿Será? Yo le llamo así. El muchacho estaba enojado. El texto, léelo, porque dice que no quería entrar. Estaba tan enojado que no quería entrar. Y el padre le habla porque le insiste de la importancia del hijo que estaba muerto. Le dice, pero ahora vive. El hijo mayor no se había ido nunca, pero también era uno de tantos pródigos de los que no se van. ¿Me están escuchando?
pero que están tan lejos del corazón del Padre. No se fue. Fue fiel, fue obediente. Nunca le pidió, estuvo siempre con el Padre al lado. Pero perdió. Fue pródigo porque el que se fue perdió todo su dinero. Pero él perdió todo su tiempo estando al lado de su Padre. Y no lo conocía, no aprendió nada. Lejos del amor que evidentemente su Padre tenía por todos los hijos. Pero que él, a pesar de estar, no aprendió y no conoció nunca. Llama la atención verdaderamente la incapacidad del hijo mayor de celebrar lo que había que celebrar, pero sin embargo había una incapacidad fruto de un corazón completamente resentido. El diagnóstico de Jesús. Creo que Jesús usa esta figura de la parábola del hijo pródigo para confrontar a los que creen que su buena conducta les otorga mayores derechos que otros sobre Dios. ¿Me escuchan? Creo que esto es lo que pensaba el hijo mayor. Equivocado, totalmente equivocado. El hermano mayor es igualmente pródigo como el menor. Amén. Uno se perdió, el menor, se alejó del Padre, despilfarró perdidamente, dice, lejos de su casa. El otro también, estaba lejos de su Padre, aunque estaba cerca, muy lejos del corazón de su Padre. ¿Será que a veces, estando dentro de la casa, siendo parte también de la iglesia, como le pasó al hijo mayor, será que también nos perdemos? Y aunque estamos cerca, no conocemos de verdad al Padre. ¿Será que a veces somos tan ciegos con Dios, nuestro Padre? Los dos despilfarraron. El menor dinero, pero el mayor despilfarró cuántos años al lado de su Padre sin conocerlo. Dios es un Padre que espera pacientemente. Yo siempre le pido a mi Señor, escudriña mi corazón. Yo siempre le pido, Jesús, necesito que escudriñes mi corazón. No quiero confundirme, Jesús. No quiero confundirme. Dice la palabra de Dios, no os engañéis a vosotros mismos. No os engañéis a vosotros mismos. A veces vivimos engañados, como el mayor. Dios es un Padre que espera pacientemente a que reconozcamos, sí, nuestros errores. Sea que estés lejos, ¿me escuchas? Lejos afuera, lejos de la iglesia, del grupo, de la comunidad de fe. O estés adentro también, ¿me escuchas? O estés adentro también, como el mayor que estaba adentro, no se había ido, pero que en su corazón estaba tan lejos del Padre. Cada vez que alguien le erra, porque así en el Antiguo Testamento pecado significa errar al blanco. En lo literal, si vamos a lo literal en el hebreo, cada vez que le erras al blanco, pero te arrepentís.
El texto enseña que hay una fiesta en los cielos. ¿Me escuchan? El texto de la palabra de Dios nos enseña que hay una fiesta. Hay una fiesta que mi Padre hace en los cielos. Decí conmigo, yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre amoroso. Yo tengo un Padre amoroso. No te canses de repetirlo. Que esa frase se instale como una antorcha de fuego y te queme para que todo aquello que no es de Dios pueda ser quemado por el fuego santo de su Espíritu. Escucha, yo tengo un Padre amoroso. Yo no quiero estar ciego. Yo quiero estar dentro, pero yo quiero tener mis ojos espirituales bien abiertos, poder discernir. No quiero estar lejos del corazón de mi Padre. A los que están lejos, como el hijo menor que se fue lejos del hogar, de la casa, no necesitas ensayar un discurso. Amén. El Padre ya está corriendo, y yo lo veo. Ya está corriendo, ya está corriendo, ya está corriendo, ya está corriendo para abrazarte, para tenderse sus brazos abiertos. El Padre ya está corriendo, no necesitas un discurso. A los que están lejos, los que están adentro, que no se fueron, ¿me escuchan? Pero fueron obedientes, diríamos, fieles, pero no entienden nada. Todavía hay resentimientos, todavía nos miramos quizá unos a otros con juicio, ¿me escuchan? Con juicio, con condena nos miramos, y eso es resentimiento, y eso me aleja del corazón del Padre, aunque esté dentro, aunque no me vaya, aunque no sea de los que terminen lejos, desperdiciando mi vida, lejos de la iglesia. ¿Me escuchan? Estoy adentro, pero estoy con resentimientos, y eso me aparta, me aleja del corazón de Dios, del amor de Dios. A los que están adentro, pero resentidos, no permitas que tu justicia propia empañe el gozo de la salvación ajena. ¿Me estás escuchando? En el nombre de Jesús. Hoy el Padre ha salido de la fiesta a través de esta palabra para abrazarte, para abrazarme, para decirte que te ama, que siempre hay una oportunidad, que su misericordia se renueva cada mañana. ¿Te quedarás con tu orgullo o entrarás a celebrar que lo que estaba muerto ahora tiene vida? Interesante la parábola del hijo pródigo. Hemos visto dos formas de estar perdidos. ¿Me escuchan? Dos maneras de estar perdidos. Unos están lejos de la casa, desperdiciando la vida en placeres, pero otros están dentro de la casa, desperdiciando también su vida tras el resentimiento. ¿Me escuchan? Juzgando, condenando, siempre mirando la paja del ojo ajeno. Y les cuesta mirar la viga en su propio ojo. El pródigo, el que se fue lejos, ese que malgastó lo que tenía en cosas inútiles, ese también recibió un abrazo cuando se arrepintió, cuando volvió. Y el hermano mayor, el que estaba dentro, que el que no se fue, pero que era pródigo también, el que malgastó su tiempo al lado de su padre y jamás aprendió nada de él. ¿Me escuchan? Ese parece que al final alimentó su corazón con resentimiento. No sé si habrá cambiado. Yo creo que habrá cambiado.
al ver al amor de su Padre. Vamos a ponernos de pie. Dios no te está esperando con un tribunal de cuentas. ¿Estás escuchando? Ni con una lista de reproches. Todas las cuentas las pagó Jesús en la cruz. Solo te pide arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Porque el Padre es tal cual como Jesús lo describe. Que ese es tu Padre. Es mi Padre. Es nuestro Padre Dios, tal cual como Jesús lo describe, así es Dios. El Padre está dispuesto a correr. Está dispuesto a correr, a abrazarte. No importa si estás sucio, porque Él quiere abrazarte para que puedas quedar limpio en el nombre de Jesús. Allí donde estás,